Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de los que complementan la información que está todos los días en www.comicando.com.ar. Y este video está dedicado íntegramente a un autor que me gusta mucho, un autor que este año cumple 60 años. Es el maestro Miguel Ancho Prado, nacido en Galicia en 1958. Me hice muy fan de Prado la primera vez que lo vi. La primera vez que lo vi fue con esta historieta, Fragmentos de la Enciclopedia Délfica, que aparecía, si no me equivoco, en la revista 1984 de la gloriosa editorial Tutein. ¿Sí? Acá Prado era muy joven, tenía menos de 25 años. Era una bestia lo que hacía Prado en estos primeros trabajos a principios de los 80, porque además tenía unos guiones increíbles, el dibujo era sumamente original, un trabajo a lápiz con grises realmente impactante. A eso le siguió otra historia aún mejor, más social, más jugada, que es esta, Stratos. Eran historias cortas, ambientadas en un mundo futurista, donde la sociedad no le iba para nada bien en comparación con los avances tecnológicos que nos va mostrando. Esto está muy muy bueno. Y después en la revista Cairo, ya sobre finales de los 80, larga otra de sus obras claves de esta época, que es Manuel Montano, El manantial de la noche. Manuel Montano es un personaje de ficción, pero que no lo creó él, sino que lo creó Fernando Luna. Fernando Luna es en España una especie de Alejandro Dolina, ponele, un tipo que tiene un programa de radio a la noche, donde relata cuentos que él mismo inventa, que él mismo escribe. Muy popular en aquel entonces, y bueno, Prado se hizo adicto a ese programa de radio y se contactó con Fernando Luna para convertir a la historia esta de Manuel Montano, a este personaje, en un personaje de historieta, un detective muy loser, muy de barrio. Nunca llega a un final la historia porque claro, tampoco llegaba al final la historia en el programa de radio, y Prado no podía inventarle un final a una historia que era de Fernando Luna, y Fernando Luna no sé si alguna vez la terminó, pero por lo menos en el momento en el que Prado le dio forma a su historieta no estaba terminada la historia. Otra vertiente muy interesante de Prado, que empieza en la segunda mitad de los 80, son sus historietas llamadas Cotidianía Delirante, que son historias costumbristas, donde aparece cada tanto algún elemento fantástico, o donde se juega a un humor delirante, muy basado en la observación y en la sátira de las costumbres sociales, sobre todo lo que tiene que ver con el culto a la belleza, el boludo que deja la vida en un laburo para que después los jefes los caguen, toda esa cosa del vértigo del consumo, de la modernidad. El tipo tiene una mirada muy crítica, obviamente es un autor de izquierda, tiene una mirada muy crítica sobre todo esa demencia, no sé, ese ensimismamiento de la clase media con las cosas que hay que tener para figurar, para crecer, para ascender. Esto tiene dos editoriales distintas, ¿no? Hay un montón de cosas que están en estas ediciones de Norma, pero también hay un montón de historias que están en estas ediciones del Jueves. ¿Sí? Después debe haber un integral, creo que hay un integral así machacoso, donde está todo. Yo lo tengo así como fragmentado. Después otro libro que recopila historias cortas, de las que salían en las antologías, como Simoc principalmente, que es donde se va, donde cae Prado una vez que cierra la revista Cairo a fines del 80 a fines de los 80. En muchas de esas historias cortas de la Simoc y de otras publicaciones están en este álbum Tangencias, que es como más de onda intimista. Está muy muy bueno, hay algunas historias realmente brillantes. Pero la obra clave para entender a Prado, por lo menos en esta primera etapa, estos primeros 10-12 años de ascenso del autor, es esta, es Trazo de Tiza. Trazo de Tiza es una historieta perfecta. Esa que a cualquier autor le gustaría que se le hubiese ocurrido a él y no a Prado. Esto, por supuesto, ganó todos los premios. No solo el dibujo y el color son brillantes, sino que el argumento, la trama, cómo está desarrollado. Es una historieta que le hubiese gustado escribir a Jorge Luis Borges, por ejemplo, de tan compleja, de tantas capas de lectura, de tanto juego con la realidad, con la fantasía, con lo que se narra, con lo que efectivamente sucede, con lo que sienten los personajes. La verdad que es infernal. Pero después de ahí a Prado
le empieza a ir muy bien, entonces empieza a laburar cada vez menos, hace historias cortas, y se va en un momento a Estados Unidos a trabajar para la producción de dibujos animados de Men in Black, donde hace todos los diseños. No sé si se acuerdan de la serie de Men in Black de mediados de los 90, bueno, si la ven o la vuelven a ver, tiene un montón de diseños de personajes y de monstruos basados en los dibujos de Prado. Y ahí produce muy poco, por ejemplo acá en el 2002 o 2003 se clava una historietita hermosa, quizás la mejor, de esta excelente antología que es Endless Nights. Qué pelotudo, agarré una que no era. Agarré el libro de al lado. Estaba mostrando tapas de Dave McKean en vez de mostrar la antología Endless Nights. Donde hay una muy linda historieta de Prado, que es esta que estoy mostrando ahora. Bueno, brillante Prado con guión de Neil Gaiman, rompiéndola en el universo de Sandman. Y después las obras más recientes. Esta, La mansión de los Pampín, es una comedia muy graciosa, con muy mala leche y con sátira social a pleno, con la clase media como objeto de la burla y también de la burocracia y de todas las trabas que aparecen a la hora de buscar algo así como una prosperidad. Esta es otra obra maestra, muy comparable, con trazo de tiza por su ambición, por la cantidad de páginas, por el laburo que tiene y por la temática, la profundidad, los climas, la belleza que tiene esta obra. Ardalén también ganó infinitos premios, la recomiendo muchísimo. Y la última obra de Prado que tengo hasta el momento, creo que es la última que editó, es Presas Fáciles, donde vuelve al blanco y negro y donde vuelve a un relato sin elementos fantásticos, sin tanto clima de tristeza, ni de melancolía, ni de introspección. Es más bien un caso policial que tiene que ver obviamente mucho con lo social, con toda la matufia de los bancos y cómo se cogieron de parado a los ahorristas, principalmente a los viejitos, a los jubilados. Hay un montón de cosas más de Miguel Ángel Prado que les quisiera mostrar. Es un autor que me fascina, pero termino con esto. Ilustraciones de la ciudad de Lisboa, que hizo para una colección de tarjetas postales, y con esto me despido. Esto es una rareza que me regalaron en mi viaje a Portugal. La seguimos muy pronto. Chao, gracias.